Shalom, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de estudios de perlas de la bendita Torá en Yeshua HaMashiach y traemos un nuevo estudio para todos nuestros hermanos y amigos. Nos estamos acercando al tiempo de la celebridad cristiana de la Navidad y, como no, traemos un tema para todos nuestros nuevos creyentes en la fe hebrea y vamos a estudiar este precioso estudio. Vamos a ir desvelando sobre el tema de la Navidad con el siguiente título: ¿el mundo de la Navidad es bíblico o es paganismo? Bueno, vamos a ver de dónde viene todo esto. Vamos a ir viendo diferentes puntos de vista, las cosas que extrae el mundo, lo que ha traído el mundo cristiano, de dónde viene, su origen, qué día se celebra. En fin, poco a poco vamos a ir desvelando todo esto para que todos ustedes al final saquen su propia conclusión y puedan decir una cosa u otra. La pregunta es, vamos a empezar, ¿de dónde obtuvo el mundo la Navidad? ¿De la Biblia o del mundo pagano? Aquí hay hechos asombrosos que pueden sorprenderle. Cuando conoces del origen de la Navidad, de Santa Claus, del muérdago, de la corona de acebo, de la costumbre de intercambiar regalos, ¿sabemos esto de dónde viene? Cuando yo era pequeño me enseñaron a colgar las medias en la víspera de Navidad. Cuando me desperté a la mañana siguiente estaban llenos estos calcetines que poníamos cada uno de nuestros familiares, estaban llenos de pequeños juguetes y sacos o cajitas de dulces y nueces. Y al lado del manto del que colgaban mis calcetines había aparecido de repente un árbol de Navidad, un árbol decorado muy brillante y de que colgaban regalos. Otros regalos para nosotros, los niños en aquel momento, estaban apilados en el suelo debajo. Me dijeron que Santa Claus había bajado por la chimenea durante la noche y había dejado todas estas cosas. Pero yo me pregunté lo que me habían dicho mis padres. Por supuesto, no me lo creí. Lo di todo por sentado. Esto no es así, me dije yo. Vamos a detenernos y a pensar un momento. Muy pocos han reflexionado alguna vez sobre por qué creen en lo que hacen. ¿Por qué siguen las costumbres que siguen o de dónde provienen estas costumbres? Nacimos, gracias al Eterno, en un mundo lleno de costumbres y mentiras. Crecimos aceptándolos sin dudarlo. Dios nos ha dado un libre albedrío para poder elegir. Pero por naturaleza tenemos a seguir a la multitud. Ya sea que esté bien o esté mal, vamos como ovejas una detrás de otra siguiéndonos sin preguntarnos. Las ovejas siguen a otras cuando van al matadero. Los seres humanos deberían comprobar hacia dónde se dirigen, digo yo. Como cuando se originó la Navidad. ¿La Navidad realmente celebra el cumpleaños del Mesías? Nos deberíamos preguntar. ¿Seguro que el Mesías Yeshua nació el 25 de diciembre? Los apóstoles originales, que lo conocían personalmente y fueron enseñados por él, ¿celebraron su cumpleaños el día 25 de diciembre? ¿De alguna manera celebraron esto?
Si la Navidad es la principal de las fiestas cristianas, ¿por qué la observan tanto no cristianos como cristianos? ¿Tú me lo podrías responder? Porque la gente intercambia regalos con familiares, con amigos, parientes en Navidad. ¿Por qué? ¿Fue porque los magos presentaron regalos al niño Yeshua? La respuesta te podría sorprender. La mayoría de la gente ha supuesto muchas cosas sobre la Navidad, las cuales no son ciertas. Pero dejemos de suponer y conozcamos los verdaderos hechos. Vamos a ver qué dicen las enciclopedias. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Significa la misa de Cristo, o cómo llegó a abreviarse, misa de Cristo. Llegó a los no cristianos y protestantes de la Iglesia Católica Romana. ¿Y de dónde lo consiguieron? Estoy seguro que no del Nuevo Testamento, no de la Biblia. Tú no puedes encontrar en ninguna parte de la Biblia donde haya un mandato que se celebre el cumpleaños del Mesías ni su nacimiento. Tampoco en los escritos apostólicos, que fueron instruidos personalmente por el Eterno, pero gravitó en el siglo IV hacia la Iglesia romana desde el paganismo. Este es su verdadero origen. Dado que la celebración de la Navidad ha llegado al mundo de la Iglesia Católica Romana y supuestamente nadie tiene más autoridad que la Iglesia Católica Romana, como decía Sancho al Quijote, con la Iglesia hemos topado, examinemos la Enciclopedia Católica de la edición de 1911 que fue publicada por la Iglesia, bajo el título Navidad encontrará. La Navidad no fue uno de los primeros festivales de la Iglesia. La primera evidencia de la fiesta es de Egipto. Eso lo tenemos en Pagan Customs, centrada en las calendas de enero y gravito hacia la Navidad. En la misma enciclopedia, bajo el título Día de Natal, encontramos que el padre católico primitivo Orígenes reconoció esta verdad. En las escrituras no se registra que nadie haya celebrado una fiesta o un gran banquete en su cumpleaños. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, se alegran mucho por el día en que nacieron en este mundo. La Enciclopedia Británica, con la edición del año 1946, nos dice esto: Navidad, es decir, la misa de Cristo. La Navidad fue una de las primeras fiestas de la Iglesia. No fue instituida por Cristo, tampoco por los apóstoles, ni por la autoridad bíblica. En ningún sitio de la Escritura podemos encontrar este mandato de celebrar la Navidad, ni mucho menos el cumpleaños de Cristo. Fue recogida después del paganismo. También tenemos otro libro de autoridad, la Enciclopedia Americana, de la edición del año 1944, donde dice así: la Navidad, según muchas autoridades, no se celebraba en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que el uso cristiano en general era celebrar la muerte de personas notables en lugar de su nacimiento. La comunión es instituida por la autoridad bíblica dentro del Nuevo Testamento. Es un memorial de la muerte del Mesías y de su resurrección. Se establecía una fiesta en memoria de este evento en el nacimiento de Cristo. En el siglo IV, ahí tenemos la fecha, donde nació esta tradición pagana. Ahora fíjense, estas reconocidas autoridades históricas muestran que los cristianos no observaron la Navidad durante los primeros 200 o 300 años.
un periodo más largo que toda la historia de los Estados Unidos como nación. Llegó a la Iglesia occidental o romana en el siglo IV después del Mesías. No fue hasta el siglo V que la Iglesia romana ordenó que se celebrara como una fiesta cristiana oficial. Y bueno, ¿y qué pasó el día 25 de diciembre? Obviamente el Mesías no nació el 25 de diciembre. Él ni siquiera nació en la temporada de invierno, cuando nuestro Redentor, según el libro de Gilel, capítulo 2:8, nació en el campo. Muy cerca había unos levitas que eran pastores, pasando la noche en la campiña cuidando los rebaños consagrados al templo. Esto nunca pudo haber ocurrido en Judea. En el mes de diciembre, ni mucho menos, los pastores siempre traían sus rebaños de las laderas y los campos y los acorralaban a más tardar el 15 de octubre para protegerlos de la estación fría y lluviosa que siguió a esa fecha. También podemos ver en el libro de Cantar de Cantares, capítulo 2:11, esa referencia. Pues ves que el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Lo tenemos en el libro de Ezra, capítulo 10, versos 9 y 13, y todos los hombres de Yehudá y Benjamín se congregaron en Jerusalén, dentro del periodo de 3 días. Esto era el 20º día del 9º mes. Todo el pueblo se sentó en un lugar abierto delante de la casa del Eterno, temblando por este asunto y por la lluvia copiosa. Pero hay mucha gente y es la temporada de lluvia. No podemos quedarnos aquí en la intemperie. También no es el trabajo de un día o dos, porque hay muchos de nosotros que han cometido este pecado, nos dice la Escritura. Debemos de remarcar que la Torá mismo prueba que el invierno era una estación muy lluviosa en la tierra de Israel, que no permitía que los pastores permanecieran en campos abiertos por la noche. Había una antigua tradición entre el pueblo judío de aquellos días, el de enviar sus ovejas a los campos y desiertos alrededor de Pesaj, que es el principio de la primavera, y traerlas a casa al comienzo de las primeras lluvias. Así nos lo dice el comentario de Adam Clark en el volumen 5, capítulo 330. Continuando esta autoridad, durante el tiempo que estuvieron fuera, los pastores vigilaban de día y de noche. Como la primera lluvia comenzó a primeros de mes, que no corresponde a parte de nuestro mes de octubre y noviembre, comienza en algún momento de octubre. Nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en el campo abierto durante todo el verano. Y como estos pastores todavía no habían traído a casa sus rebaños, hay un supuesto argumento que octubre, ese mes, aún no había comenzado, y que en consecuencia nuestro Salvador no nació el 25 de diciembre, ni mucho menos, cuando no había rebaños en los campos, ni pudo haber nacido después de septiembre, ya que los rebaños todavía estaban en los campos. Por la noche, precisamente por ese motivo, conviene renunciar a la natividad de diciembre. Cualquier enciclopedia o cualquier otra autoridad le dirá que el Mesías no nació el 25 de diciembre. También tenemos otro libro que para el mundo católico es importante, es la Enciclopedia Católica, declara francamente este hecho. La fecha exacta del Mesías fue a principios de otoño, en la fiesta de Sukkot. Así lo declara la Enciclopedia Católica. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿cómo se introdujo
esta costumbre pagana en el mundo cristiano occidental. La New Schaff-Herzog Enciclopedia del conocimiento religioso lo explica claramente en su artículo sobre Navidad, cuando dependía la fecha del festival de Brumalia, la Brumalia pagana, o Saturnalia de diciembre. Saturnalia que se celebraba entre el 17 y 24 de diciembre. Y celebrar el día más corto del año y el nuevo del sol, en el solsticio de invierno. No se puede determinar con precisión. Las Saturnalia y Brumalia paganas estaban demasiado entradas en la costumbre popular para ser dejadas por la influencia cristiana. La fiesta pagana, con su alboroto y juerga, era tan popular que los cristianos estaban contentos de tener una excusa para continuar su celebración con pocos cambios en el espíritu y la manera. Los predicadores cristianos de Occidente y Oriente protestaron contra la indecorosa frivolidad con la que se celebraba el cumpleaños del Mesías. Recuerde que el mundo romano había sido pagano desde siempre. Antes del siglo IV, los cristianos eran pocos en número, aunque en aumento, y fueron perseguidos por el gobierno y por los paganos, pero con la llegada del emperador Constantino, fue el que hizo su profesión de cristianismo en el siglo IV, colocando al cristianismo en pie de igualdad con el paganismo del Imperio Romano griego. La gente del mundo romano comenzó a aceptar este cristianismo ahora popular por cientos de miles de personas. Pero recuerde, esta gente había creído en costumbres paganas, la principal de las cuales era esta fiesta idólatra de Saturnalia que se celebraba el 25 de diciembre. Fue una fiesta de juerga con su espíritu especial. Lo disfrutaron, no querían dejarlo. Ahora, este mismo artículo en la Enciclopedia del Conocimiento Religioso New Schaff-Herzog explica cómo el reconocimiento por el emperador Constantino del domingo, que había sido el día del culto al sol pagano, y cómo la influencia del maniqueísmo pagano que identifica al Hijo de Dios con el sol físico. Les dio a estos paganos del siglo IV, que ahora se entregaban al cristianismo, su nueva religión, una excusa para llamar a su fiesta pagana como fecha del 25 de diciembre, cumpleaños del dios Sol. O sea, el cumpleaños del Hijo de Dios. Y así es como la Navidad se adhirió al mundo occidental. Podemos llamarlos por otro nombre, pero sigue siendo el mismo festival pagano de adoración al sol. El único cambio es en cómo lo llamamos. Puedes llamar león a un conejo, pero sigue siendo un conejo de todos modos. Nuevamente encontramos también la Enciclopedia Británica, donde ciertos latinos ya en el año 354 pueden haber transferido el cumpleaños del 6 de enero al 25 de diciembre, que entonces fue una fiesta mitraica, o el cumpleaños del sol no conquistado. También tenemos los sirios y los armenios que se aferran al día 6 de enero. Esto acusó a los romanos de adoración al sol e idolatría, alegando que la fiesta del 25 de diciembre había sido inventada por los discípulos de Cerinto. Vamos a ver ahora el verdadero origen de la Navidad.
Pero si obtuvimos la Navidad de los católicos romanos y ellos la obtuvieron del paganismo, ¿de dónde la obtuvieron los paganos? ¿Dónde, cuándo y cuál fue su origen real? Es una de las principales costumbres del sistema, de un sistema corrupto donde denuncia las profecías y enseñanzas bíblicas bajo el nombre de ¿dónde? De Babilonia. Y comenzó y se originó todo en Babilonia, en la Babilonia original del antiguo Nimrod. Recordamos ese pasaje en el libro de Génesis. Sí, proviene de raíces cuyo comienzo fue poco después, antes del diluvio. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico que se ha apoderado del mundo desde entonces. Ese sistema de competencia organizada de gobiernos e imperios gobernados por hombres, basado en el sistema económico competitivo y lucrativo. Nimrod construyó la Torre de Babel. Todos lo recordamos, que hizo una torre hacia el cielo, retando al Eterno. Nimrod era un poderoso gigante cazador de almas, nos dice la Escritura. La Babilonia original, la antigua Nínive y muchas otras ciudades. Nimrod organizó el primer reino del mundo. El nombre Nimrod en hebreo se deriva de Marat, que significa rebelde o se rebeló. De muchos escritos antiguos se aprende mucho de este hombre, que inició la apostasía mundana organizada contra Elohim, que ha dominado este mundo hasta ahora. Nimrod es tan malvado que se dice que se casó con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis. Después de la prematura muerte de Nimrod, su supuesta madre, esposa, Semiramis propagó la malvada doctrina de la supervivencia de Nimrod como un ser espiritual. Afirmó que un árbol de hoja perenne adulto brotó de la noche a la mañana de un tocón de árbol muerto, que simbolizaba el resurgimiento de una nueva vida del nuevo Nimrod. En cada aniversario de su nacimiento afirmó que Nimrod visitaba el árbol de hoja perenne y dejaría regalos en el 25 de diciembre. Fue el cumpleaños de Nimrod. Este es el origen real del árbol de la Navidad. A través de la intriga y el diseño, Semiramis se convirtió en la reina del cielo de Babilonia, y Nimrod, bajo varios hombres, se convirtió en el Hijo Divino del Cielo a través de las generaciones en este culto idólatra. Nimrod también se convirtió en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios del sol. En este falso sistema babilónico, la madre y el niño, Semiramis y Nimrod, renacen y convirtieron en los principales objetos de adoración. Este culto de madre e hijo se extendió por todo el mundo. Los nombres variaron en diferentes países e idiomas. En Egipto fueron Isis y Osiris. En Asia, Cibeles y Deoius. En la Roma pagana, Fortuna y Júpiter. Incluso en Grecia, China, Japón, el Tíbet se encuentra la contraparte de la Virgen. Así, durante los siglos IV y V, cuando los paganos del mundo romano estaban aceptando el nuevo cristianismo, entre comillas, este cristianismo popular, por cientos de miles de personas que lo estaban recibiendo, llevó consigo sus viejas costumbres y tradiciones paganas, simplemente cubriéndolas con un tono cristiano. La idea de Madonna y madre e hijo también se popularizó especialmente en la Navidad. Cada temporada navideña
Escuchaba el canto y en la entonación de decenas de veces el himno Noche de Paz con su tema familiar. Empapamos de estas cosas durante toda nuestra vida. Se nos ha enseñado a reverenciar estas cosas como santas y sagradas. Nunca preguntamos de dónde vienen, si provenían de la Biblia o de la idolatría pagana. Pero la verdad nos sorprendió y también nos liberó. Algunos lamentablemente se ofenden por la pura verdad, pero el Eterno ordena a sus fieles ministros: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su transgresión. Por impactante en que sean estos hechos, son los hechos claros de la historia y la Torá. El verdadero origen de la Navidad se remonta a la antigua Babilonia. Esto está ligado a la apostasía organizada que se apoderó de un mundo engañado durante muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, el nombre egipcio para reina del cielo, el que nació el 25 de diciembre. El paganismo celebró este famoso cumpleaños en la mayor parte del mundo, conocido durante siglos antes del nacimiento del Mesías. El 25 de diciembre no es un cumpleaños del verdadero Mesías judío. La celebración de los cumpleaños es una costumbre pagana no bíblica. Ojo con esto, lo vuelvo a repetir. El 25 de diciembre no es el cumpleaños del Mesías judío, de Yeshua, ni mucho menos. La celebración de los cumpleaños es una costumbre pagana, no bíblica. De la misma manera, los antiguos misterios caldeos, idólatras fundados por esta esposa de Nimrod, han sido transmitidos a través de las religiones paganas con nuevos nombres que suenan cristianos. Vamos a ver ahora de dónde salen el acebo, el muérdago y el tronco de Navidad. ¿De dónde sacaron esta costumbre del muérdago? Entre los antiguos paganos, el muérdago se usaba en el festival del solsticio de invierno porque se consideraba sagrado para el sol, debido a que su supuesto poder curativo milagroso. La costumbre pagana de versarse bajo el muérdago fue un paso temprano en la noche de juerga y libertinaje, de borracheras, orgías, celebrando la muerte del sol viejo y el nacimiento del nuevo en el solsticio de invierno. El muérdago sagrado en las fiestas paganas es un parásito. Las bayas de acebo, las bolitas rojas que vemos, también se consideran sagradas para el dios Sol. El tronco de Navidad es en realidad el registro del Sol. Yule significa rueda, un símbolo pagano del Sol. Sin embargo, hoy los cristianos profesantes hablan de la sagrada temporada navideña. Incluso el encendido de luces y velas como ceremonia cristiana es simplemente una abominación de la costumbre pagana, alentando al dios Sol menguante mientras alcanzaba el lugar más bajo en los cielos del sur. La Enciclopedia Americana nos dice: el acebo, el muérdago, el tronco de Navidad son reliquias de tiempos precristianos del mundo pagano. El libro Respuestas a Preguntas, compilado por Frederick Haskins, que se encuentra en bibliotecas públicas, dice: las autoridades creen que el uso de coronas navideñas es rastreable a las costumbres paganas de devorar edificios y lugares de culto en la fiesta que tuvo lugar al mismo tiempo de Navidad. El árbol de Navidad es de Egipto y su origen se remonta a un periodo muy anterior a la era cristiana.
¿Y qué de el gordito Papá Noel? El hombre que se viste de rojo. Vamos a ver de dónde viene todo esto, toda esta mentira. Este querido Papá Noel no es una criatura del nacimiento pagano, nos podríamos preguntar. Y su verdadero carácter no es tan benévolo y santo como muchos suponen. El nombre de Papá Noel, todos sabemos que le llaman Santa Claus, es una corrupción del nombre San Nicolás, un obispo católico romano que vivió en el siglo V. Esto lo puede encontrar en la Enciclopedia Británica, en el volumen 19, en las páginas 648 y 49, donde leerá lo siguiente. San Nicolás, obispo de Mira, santo honrado por griegos y latinos, el 6 de diciembre, una leyenda de su entrega subrepticia de dotes a las 3 hijas de un ciudadano empobrecido, se dice que originó la vieja costumbre de dar regalos en secreto en la víspera de San Nicolás. O sea, el 6 de diciembre. Posteriormente trasladado al día de Navidad. De ahí la asociación de la Navidad con Santa Claus. A través de los años, los padres castigan a sus hijos por decir falsedades. Luego, en la época navideña, ellos mismos les cuentan a sus pequeños esta mentira de Papá Noel. Es de extrañar que muchos de ellos, cuando crezcan y aprendan la verdad, empiecen a creer que Dios también es un mito. Un pequeño, tristemente desilusionado con Santa Claus, le dijo a un compañero de clase: si también voy a investigar este asunto de Jesús, voy a ver si es cierto. Es bíblico conservar y ver a los niños y a los mitos y las falsidades. Dios dice, no darás falso testimonio. Tal vez a ti te puede parecer esto correcto y ser justificado por la razón humana, pero Dios dice, hay un camino que le aparece derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Viejo Nick también es un término usado para Satanás. ¿Existe algún tipo de conexión con este viejo Nick? Satanás aparece como un ángel de luz para engañar. Así nos lo dice Rabbi Shaul en 2 de Corintios, capítulo 11, 14. Y así cuando examinamos los hechos, nos sorprende saber que la práctica de observar la Navidad no es después de todo una verdadera práctica bíblica, sino una costumbre pagana, uno de los caminos de Babilonia en los que se ha caído nuestro pueblo. Vamos a ver qué dice la Torá de Adonai, bendito sea su glorioso nombre, sobre el árbol de la Navidad. Pero si la Biblia guarda silencio acerca de decirnos que observemos la Navidad, o de registrar tal observancia por parte de los apóstoles o creyentes, sí tiene algo que decir sobre el árbol de la Navidad. Esto será una verdadera sorpresa para muchos. Vamos a leer qué es lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 2 al 5, y lo leo para ustedes. Aquí está lo que Adonai, el Eterno, dice: no aprenda los caminos de los Goyim, no se alarmen porque los signos astrológicos, aunque los Goyim se alarman. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano e una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavos para que no se mueva. Como un espantapájaros en el huerto de pepinos. No puede hablar, tiene que ser llevado porque no puede caminar. No le tengan temor. No puede hacer nada malo a sí mismo. No puede hacer nada bueno. Hay una descripción perfecta del árbol de Navidad, llamado por el Eterno como el camino de los paganos o las costumbres del mundo.
Aquí se nos está ordenando no aprender estas cosas, ni mucho menos a seguirlas, ni practicarlas. También se le ve en el pasaje como idolatría. Los versos muestran que estos árboles pueden hablar, no pueden caminar, además deben ser cargados. Así dice el Eterno riéndose de ellos. No les tengas miedo porque ellos, los árboles, no pueden hacer mal ni tampoco bien. No son dioses a los que temer. Algunas personas leen mal esto para que diga que no hay nada de malo en tener un árbol de Navidad. Para eso no está diciendo eso el texto bíblico. ¿Y qué me cuentan del intercambio de regalos? Vamos a ver esto que es lo que se mueve en el mundo pagano. Aquí vamos a hablar de la parte más importante de esta celebración navideña. ¿A quién no le gustan los regalos? Podríamos preguntarnos. La temporada de compras navideñas, la compra y el intercambio de regalos, muchos podríamos decir triunfalmente, bueno, al menos la Biblia nos dice que hagamos eso. ¿Nos dieron los Reyes Magos regalos cuando nació el Mesías? Una vez más nos esperan algunas sorpresas cuando sepamos la pura verdad. Primero veamos el origen histórico del intercambio de regalos de ida y vuelta. Luego veamos exactamente lo que dice la Torá al respecto. Tenemos de la Biblioteca Sacra, el volumen 12, páginas 153 al 155, que nos cita así sobre el intercambio de regalos. El intercambio de regalos entre amigos es igualmente característico de la Navidad y las Saturnalias, y debe haber sido adoptado por los cristianos de los paganos, como amonestación de Tertuliano, que nos dice claramente así. Este hecho es que esta costumbre de intercambiar regalos con amigos y parientes en la época navideña no tiene un solo rastro del creyente. Por extraño que parezca, esto no celebra el cumpleaños del Mesías ni lo honra, ni mucho menos. Suponga que aquí alguien ama y cumpleaños. ¿Quieres honrar a esa persona en su cumpleaños? ¿Compraría generosamente regalos para todos los demás, intercambiando regalos de ida y vuelta con todos sus otros amigos y seres queridos? Pero indudablemente ignoraría por completo cualquier regalo para la persona cuyo cumpleaños está honrando. Esto es algo absurdo visto desde una perspectiva, ¿o no? Sin embargo, esto es exactamente lo que está haciendo la gente hoy en día en el mundo. Honran un día que no es su cumpleaños, el del Mesías, gastando cada centavo que pueden comprar, regalos para intercambios entre amigos, familiares. Pero puedo decir por años de experiencia, como creo que la mayoría de los pastores y ministros, que pueden decir que cuando llega el mes de diciembre, casi todos los cristianos profesantes se olvidan de dar regalos al Mesías y a su causa por completo. El mes de diciembre a menudo es el mes más difícil para evitar que la obra de él muera. La gente está demasiado ocupada con compras, dándose regalos, para pensar en él y en su obra. Olvidan al Mesías, van de compras como locos, gastando dinero. Luego en el mes de enero, incluso en febrero, parecen que tienen que ponerse al día con lo que gastaron en Navidad, porque no llegan a final de mes. También rara es la vez que vuelven a la normalidad en el apoyo a su rey y su obra antes de marzo. Quiero decir que no ofrendan y no dan sus diezmos a las comunidades. Con esto es lo que me quería expresar. ¿Por qué? Porque tiene que comprar los regalos
Creo que me he expresado bien. Ahora, debemos considerar qué dice la Torá acerca de los sabios que vinieron de Oriente, que dejaron regalos a los pies en el nacimiento del Mesías. Mateo 2, 1-11 nos dice así: Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, y aquí vinieron sabios de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando entraron en la casa vieron al niño con María, su madre, y se postraron y lo adoraron. Y cuando habían abierto sus tesoros, le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Debemos de fijarnos en algo: ¿por qué estos tres sabios presentaron regalos al Mesías? No debemos perder siempre el punto profético de todo. Fíjese, preguntaron por el niño, que nació el rey de los Yehudim, de los judíos. Ahora, ¿por qué le presentaron estos regalos? ¿Porque era su cumpleaños? Ni mucho menos. Amados míos, estos sabios llegaron días o semanas después de la fecha de su nacimiento. ¿Fue para darnos un ejemplo y para intercambiar regalos entre nosotros? Tampoco. No intercambiaron regalos entre ellos, sino que le presentaron regalos, le dieron sus regalos a él, no a sus amigos, parientes o entre ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a ver qué dice un teólogo, Adam Clarke, en el volumen 5 de su libro, en la página 46, sobre el versículo 11 que acabamos de leer. Y le presentaron regalos. La gente del este nunca se acerca a la presencia de reyes y grandes personajes sin un presente en sus manos. La costumbre se observa a menudo en el Antiguo Testamento y todavía permanece en él. Y en alguna de las mismas del Mar del Sur recién descubiertas encontramos estos hechos. No estaban instituyendo una nueva costumbre bíblica de intercambiar regalos con amigos para honrar al cumpleaños del Mesías. Seguían una antigua tradición oriental de presentar regalos a un rey cuando entraban en su presencia. Esto lo hemos visto en muchísimas de las películas, cuando venían gobernantes de otros países o de otros estados y venían a visitar al rey y le traían piedras preciosas, regalos, telas, animales. Eso lo hemos visto. Eso es lo que estaban haciendo estos sabios de Oriente. Se estaban acercando a él, al nacido rey de los judíos en persona. Por lo tanto, la costumbre requería que presentaran obsequios, incluso cuando la reina de Saba le llevó obsequios a Salomón, lo recordamos en la Escritura. También cuando muchas personas hoy en día llevan el obsequio cuando visitan y van a ver al presidente en la Casa Blanca para una cita, le llevan algún detalle o algún regalo. No es solamente la costumbre de intercambiar regalos de un lado a otro, no se deriva de ese incidente bíblico, ni mucho menos, estamos totalmente equivocados, sino más bien como se cita de la historia anterior. Esta es la continuación de una antigua costumbre pagana. En lugar de honrar al Mesías, invariablemente retrasa su obra, a menudo la retrasa en la temporada navideña de cada año. Otra pregunta que todos los creyentes deberíamos preguntarnos: ¿la Navidad honra realmente al Mesías Israel? Ahora vienen dos argumentos que se utilizan a menudo para la justificación y la observancia de esta fiesta pagana de la Navidad. Primeramente, muchos razonarán de esta manera, pero
aunque desconozca la fecha exacta de su nacimiento, ¿no debería seleccionar alguna fecha para celebrar su cumpleaños? La respuesta es no. Otra pregunta, ¿no notó la declaración citada de la Enciclopedia Católica cuando dice los pecadores solos, no los santos, celebran su cumpleaños? La costumbre de los cumpleaños no es bíblica. La costumbre de los cumpleaños no es bíblica, sino pagana, observada, guardada por pecadores. Pero vamos al segundo punto. Y algunos también dirían lo siguiente. Aún así, aunque la Navidad era una costumbre pagana que honraba al falso dios Sol, en el día 25 de diciembre, no la observamos para honrar al falso dios, la observamos para honrar al Mesías. Pero, ¿cómo responde Elohim a su palabra? Vamos a leerlo de Devarim 12, 30-31. Mira lo que dice el Eterno. Tengan cuidado, después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos, para que averigüen sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses esas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes, Israel, no harán esto a Adonai su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Dios nos dice claramente en su libro de instrucciones, en su Torá, que no aceptará este tipo de adoración. Aunque sea en su honor. Él dice, le estás ofreciendo lo que es abominable para él y por lo tanto no lo honra, sino a falsos dioses paganos. Dios dice que no debemos adorarlo de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia. Un término que escuchamos con frecuencia. Pero Yeshua dice claramente, Elohim es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yohanan 4:24. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Elohim dice que Yeshua es la verdad. Yohanan 17:17. Y la Torá dice que Elohim no aceptará la adoración cuando la gente adopte una costumbre o forma de adoración pagana y trate de honrar al Mesías con ella. Nuevamente Yeshua dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Matillahu 15:9. La observancia de la Navidad es una tradición de hombres y los mandamientos de Elohim, como se cita, lo prohíben. Yeshua dijo además, muy bien, rechazáis el mandamiento de Elohim para que guardéis vuestra propia tradición, idolatría. En eso precisamente lo que está haciendo millones de hoy. Millones y millones de personas hacen esto. Ignoran, dejan pasar, echan atrás el mandamiento de Dios, lo que Él nos ordena con respecto a tomar las costumbres paganas y usarlas para honrar o adorar al Eterno. No harás así a Adonai tu Elohim, dice la Escritura. Aún así, la mayoría de las personas hoy en día toman ese mandamiento de Akadosh Baruj Hu a la ligera, como si no tuvieran validez alguna, y siguen la tradición de los hombres al observar la Navidad. No cometer errores, Dios te permitirá desafiarlo y desobedecerlo. Él te permitirá seguir la multitud y las tradiciones de los hombres. Él te permitirá pecar hasta lo más profundo, pero también dice que se va a acercar el día del juicio final. Nunca se te olvide esto. Todo lo que el hombre sembrare ha de recogerlo. Yeshua es la Torá viviente. Es Elohim en persona y la Torá. La Torá es la palabra de Dios escrita y seremos juzgados por la eternidad por esas palabras, las cuales muchas veces las tomamos a la ligera y las ignoramos.
La Navidad se ha convertido en una temporada comercial. Está patronizada, mantenida viva por las campañas publicitarias. Ya desde el mes de septiembre tenemos estas campañas publicitarias que nos empiezan a bombardear. Ves un Santa Claus enmascarado en muchas tiendas. Los anuncios mantienen ciegos y engañados acerca del embellecer el espíritu navideño, entre comillas. ¿Qué espíritu navideño? El periódico que vende los anuncios imprime editoriales floridos que exaltan y elogian la temporada pagana y su espíritu. Un pueblo crédulo se ha vacunado tanto que muchos se ofenden cuando les dicen la verdad. Así lo dijo Rabí Shaul: por deciros la verdad, me he hecho enemigo vuestro. Pero el maligno espíritu navideño se invoca cada año, no para honrar a Yeshua HaMashiach, sino para vender productos, como todos los engaños que hace Satanás. Como ángel de luz se parece ser bueno. Cada año se gastan miles de millones de euros en esta juerga de mercaderías, mientras la causa del Mesías debe sufrir. Es parte del sistema económico de Babilonia. Miles y miles profesan ser naciones de creyentes, pero están en Babilonia, en Egipto, bajo el yugo de la mentira. Como predijo la profecía bíblica, y no lo saben. Así dice la Escritura: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Que ahora pronto caerá. Esta es la advertencia. Revelación 18:4. Este año, en lugar de intercambiar regalos, ¿por qué no invertir en ese dinero en la obra del Eterno? En un hermano, en una necesidad que haya en tu comunidad, alguien que esté pasando dificultad, ayúdale económicamente. De vez en cuando me han pedido mi opinión y la antigua iglesia del Dios universal. Permítame comenzar que no estoy de acuerdo con todo lo que enseñó Armstrong, Herbert W. Armstrong. Sin embargo, Armstrong enseñó muchas verdades que definitivamente están a la vanguardia de su época. El mismo nombre, la Iglesia de Dios, aunque todavía usa terminología gentilizada, era un nombre bíblico, ya que el cuerpo del Mesías se refiere generalmente al Ketuvim Nesarim Brit Hadashah, el llamado Nuevo Testamento, como la Asamblea de Elohim, por la cual toma el nombre de la Asamblea Nazarena Mundial de Elohim. Armstrong enseñó el séptimo día, de noche a noche, sobre la observancia del sábado, mientras exponía los orígenes paganos y la naturaleza del culto dominical. Armstrong enseñó las fiestas del Eterno, que también son las fiestas judías, las santas convocaciones ordenadas por Adonai, al tiempo que expone los orígenes paganos y la naturaleza de las fiestas paganas como Halloween, Navidad, Semana Santa. Armstrong también criticó las costumbres paganas en general, no solo las fiestas paganas y el culto dominical, mucho antes del llamado movimiento de las dos casas. Armstrong estaba enseñando esto. Los pueblos de los Estados Unidos, las naciones de la Commonwealth británica y las naciones del noreste de Europa son de hecho los pueblos de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. El pueblo judío es de la casa de Yehudá. Estados Unidos y Gran Bretaña, la profecía novena de Armstrong, poco antes de su muerte, y finalmente llegó a la siguiente conclusión de gran alcance. Satanás ha engañado a las iglesias de este mundo haciéndoles creer que la ley de Dios fue abolida, que Yeshua reemplazó el mundo cristiano por Jesús, un lugar de pagar el crecimiento en lugar de los humanos por transgredir la ley. La eliminó clavándola en el madero. La expresión usada por los protestantes clamando la ley en la cruz solo puede significar una cosa,
Esta es la enseñanza de Satanás del ser clavado en la cruz. El Mesías abolió la Torá. Es lo que hizo posible que los humanos pecaran con impunidad. Lo que en realidad fue clavado en el madero fue el Mesías. Debemos de entender eso, que es la realidad, como propiciación por nuestros pecados. La enseñanza y creencia y doctrina muy básica de, por lo tanto, la verdadera iglesia de Dios, se basa en la justicia y en la obediencia a la instrucción Torá de Dios. Desafortunadamente, Armstrong murió antes de poder explorar e implementar por completo las implicaciones de largo alcance de esta asombrosa revelación. Armstrong se mostró y murió antes de poder explotar e implementar por completo las implicaciones de largo alcance de esta asombrosa revelación, como he dicho. Armstrong se había dado cuenta de que no era solo el sábado lo que debíamos guardar, no solo los días santos, no solo los fragmentos de la Torá, sino que la Torá nunca había sido eliminada en absoluto. Si Armstrong hubiera vivido para implementar completamente esta revelación, en el antiguo pacto habría comenzado a usar tzitzit, según nos lo indica el libro de Números, capítulo 15, 37 a 41, y poner una mesuzá en la puerta de su casa. Amados hermanos, y con esto hemos terminado nuestro estudio. Creo que ha quedado bastante claro el estudio sobre si es bíblico o no es bíblico la Navidad, si podemos encontrarlo en algún sitio de la Escritura, el nacimiento de Yeshua, si se debe celebrar, y la Navidad como una festividad que se tenga que celebrar obligatoriamente, que todo esto viene del mundo pagano, y es totalmente falso. Así que, amado hermano, amada hermana, yo te ruego, por favor, que tomes estas cosas con seriedad y que te vayas apartando, que te vayas desligando con tu mujer, con tus hijos en tu casa y te vayas desconectando de estas cosas. Sabemos que los sentimientos y las cadenas que nos atan con nuestros seres queridos son momentos difíciles, pero todos los hemos de pasar. Hay que ir dejando la melancolía, el sentimiento y ceñirnos a lo que dice la Escritura, como dice la Escritura: salid de Babilonia, pueblo mío, salid de Babilonia. Tenemos que salir a la santidad, a la kedushá y a cumplir el mandamiento del Todopoderoso. Amados hermanos, con esto quiero terminar y vamos a ir cerrando este estudio. Y quiero daros gracias. Si os ha gustado este estudio, por favor, darle al like, darle me gusta, compártelo con tus amigos, hermanos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, por favor, dejad en la caja de comentarios, ponednos un correo electrónico y dejad vuestras preguntas y comentarios sobre este audio. Vamos a entrar ya en la oración, vamos a dar gracias al Todopoderoso y vamos a bendecir al Creador del Universo, que nos ha revelado la verdad de su Hijo Yeshua y que no tenemos que celebrar ninguna fiesta pagana. Recordaros, a Rabbi Shaul nos lo dice muy bien en el libro de Gálatas: por deciros la verdad, me he hecho enemigo vuestro. Esto es lo que pasa muchas veces, tenemos que desconectarnos de amigos, de seres queridos, de familiares y salir de la idolatría para vivir apartados. Somos un pueblo santo, un pueblo distinguido, un pueblo real con un sacerdocio para servir al Creador del Universo y no podemos contaminarnos, amados nuestros. Así que con esto vamos a entrar ya en la oración. Si me quieres acompañar, eres bienvenido, amado hermana y amado hermano. Vamos a dar gracias. A Kadosh Baruj Hu, te damos gracias en este día, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, glorioso es tu nombre. Bendito seas tú, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy.
Tú, el invisible, el santo, el todopoderoso, el creador del universo, Señor, que te manifiestas entre tu pueblo, que haces milagros, que eres un Dios de poder, Señor, que te mueves, que sacaste a nuestro pueblo Israel de la cautividad de Egipto, Señor. Y ahora, Señor, estás sacando a hermanos, Señor, de la cautividad de Babilonia, Señor, y también del mundo de Egipto, del sistema, de la mentira, del engaño, de la idolatría, la fornicación, las borracheras, del mundo de la oscuridad, Señor, donde tú nos has sacado a todos y nos has traído la luz por medio del sacrificio de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Yo te quiero dar gracias, Señor, que yo te pido, Señor, que este mensaje llegue a miles de millones de personas, que te manifiestes en sus vidas, Señor, y que nos dejes, Señor, entrar en delante de tu presencia, Señor. Que tú, Señor, te manifiestas, Señor, que confirme, Señor, que este mensaje es de luz y para vida, para que muchos, Señor, abandonen la idolatría. Bendecimos a tu pueblo Israel, bendecimos a Jerusalén, bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, al oprimido y a todos los que no tienen. Que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor, y que te manifiestes, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos, Señor. Te bendecimos, gracias por el sacrificio de Yeshua, Señor, por limpiarnos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, Señor, y a vivir en santidad de acuerdo a tu perfecta voluntad. A ti sea la gloria y el poder. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, un fuerte abrazo. Su hermano se despide desde España. Por amor de Sion no callaré. Shalom Alejem. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias. Shalom.